que iba a restaurar el pueblo, iba a restaurar el tabernáculo de David. ¿Sabe qué es lo que significa? Que ahí vamos a entrar el pueblo gentil, los cuales somos nosotros. Está bien. Porque había un pueblo que era celoso, hermano, del pueblo judío. Era celoso. Era celoso este pueblo judío. Este pueblo creían que solo ellos eran los especiales. Pero qué bueno que en el corazón de Dios le plació que el pueblo gentil viniera con conocimiento de su palabra. Que el pueblo gentil viniera y se añadiera al pueblo de los judíos. Ahora nosotros somos añadidos a este pueblo de Israel. Amén. Usted no se tiene que sentir apartado de Israel. Usted fue añadido a este pueblo. Porque antes no éramos pueblo de Dios. Pero ahí somos solo ahí. Y somos. Ahora somos pueblo de Dios. Ahora somos pueblo de Dios. Ahora somos hombres de Dios. Porque dice la palabra que todo aquel que invocara el nombre de Jehová, que todo aquel que invoque su nombre, pueblo que no lo invocaba antes, ahora lo está invocando. Y déjeme decirle algo, que viene un avivamiento para el pueblo que es norteamericano, para el pueblo que somos nosotros. Viene un avivamiento para el pueblo que estábamos quizás destituidos en otro tiempo, pero ahora somos añadidos. Viene un avivamiento y mucho fue profetizado acerca de eso. Fue profetizado por los profetas, porque a los que supuestamente Jesús venía a los judíos, pero no le recibieron algunos de ellos. Pero nosotros lo hemos recibido. No lo vemos, pero lo sentimos. Porque muchos dicen, yo quisiera que viniera Dios y me hablara Él en persona. Sin vergüenza nunca te va a hablar. Y más si no abres la palabra. Y no la abres. Gloria a Dios, aleluya. ¿Quieres que te hable el Señor? Abre la palabra y vas a ver que sí te va a hablar. Vas a ver que sí te va a hablar. A su nombre. Gloria. A su nombre. Estudiaba un poquito acerca de lo que es la restauración. Y me gustó mucho. Y me encanta. Porque mire, hay mucho en la restauración. Amén. Dice, vemos a la restauración que ha estado siempre en el plan divino de nuestro Dios. Este plan de restaurar estaba desde el libro de Génesis, hermano, desde antes de la fundación del mundo, desde que se formó el primer hombre que le falló a Dios, Adán y Eva, ¿verdad que sí? Todos conocen la historia de Adán y Eva, pero este hombre le falló al Señor, hermano. Amén, él estaba conectado a Dios, él hablaba cara a cara con Dios, pero cuando cayó en pecado, hermanos, él cayó de la gracia. Fue destituido, fue sacado del pueblo, fue sacado de esa tierra prometida, del Edén. Y ahí perdió. El hombre no perdió religión, el hombre perdió comunicación con Dios. Porque religioso sigue, hermano. La religiosidad sigue, pero perdemos la comunicación con Dios. Dios no quiere hombres religiosos, Dios quiere hombres espirituales. Porque el hombre espiritual está para restaurar a otros. Pero el hombre religioso solo está juzgando, solo se la pasa juzgando y condenando. Y Dios quiere un hombre que sea espiritual para que empiece a restaurar a los demás. Hay hombres que empiezan a decir, soy santo, no me puedo contaminar. Déjeme decirle algo. La santidad no es para aplastar a otros, la santidad es para transmitirla a otros. El hombre espiritual busca restaurar siempre. El problema de muchos que no se dejan de restaurar. David fue un hombre espiritual. Como pastor fue un hombre espiritual. Porque él reconocía siempre su condición. Reconocía siempre su pecado delante de Dios. Venía arrepentido al altar y se arrepentía genuinamente. David no cometió 2 veces el mismo pecado. Y muchos se quedan callados. Michelina, pero es que David fue un adúltero, fue un asesino, pero no lo volvió a cometer. Cuando Dios lo confrontaba, aunque era rey, no le cortaba la cabeza al que lo confrontaba. Y yo le aseguro que muchos de aquí muchas veces nos quieren cortar la cabeza a los pastores cuando los confrontamos. ¡Qué silencio! ¿Quién le dijo al pastor qué mentiroso? ¿Quién se cree? Se cree más santo que mí. No, hermano. David reconocía su condición delante de Dios cuando era confrontado. Luego caía de rodillas y decía, he pecado contra Dios.
he pecado contra Dios. Y eso es lo que necesitamos restaurar hoy en día. El arrepentimiento genuino en uno. Porque mira, a veces nos pasa lo de los borrachitos. Nos arrepentimos cuando nos sentimos y nos está dañando el estómago el otro día de la cruel realidad que vivimos. Pero cuando al otro día se nos olvida, volvemos a hacerlo. Solo se arrepintió en el dolor, pero de ahí sigue siendo el mismo. Dios no quiere esa restauración en nuestras vidas simple. Quiere una restauración genuina en nuestras vidas. Quiere que seamos restaurados y que caminemos conforme a su voluntad. Amén. Porque a veces queremos hacer nuestra voluntad y no la voluntad de Dios, y eso es lo que el Señor quiere tratar con nosotros. Por eso quiere una restauración genuina en su pueblo. ¿Cuántos son pueblo de Dios? ¿Cuántos son pueblo de Dios? ¿Cuántos quieren ser restaurados realmente? Vivir diferente, no como el mundo. Ser la diferencia del mundo. Vivir conforme a su voluntad. Por eso Él vuelve cada vez a nosotros. Por eso mientras más tiempo pase usted en la iglesia, es mejor para su vida. Porque Dios, ¿cuántos creen que Dios sigue trabajando en nosotros? Porque la obra que Él comenzó en nosotros no cree que está perfeccionada todavía. Él la sigue perfeccionando cada día. Por eso Él vuelve cada vez a hablar de algo diferente a través de su siervo, a través de la sierva. Dice, y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar. Él nos está volviendo a levantar. Está volviendo a levantar esas obras de avivamiento. Hoy en día hay mucha gente que dice, no, es que muchas veces en las iglesias ya no vemos ese mismo movimiento, esa misma presencia. ¿Por qué? Porque muchas iglesias, hermanos, están poniendo hoy en día, cuidado que esos le llaman relajo, le llaman bullicio al movimiento del Espíritu Santo. Dice, eso de lenguas que no entienden nada. No, hermano, las lenguas tienen que haber en la iglesia. Y tiene que haber quien las discierna también. Tenemos que orar para que haya discernidores de las lenguas angelicales, las cuales Dios nos da. Tenemos que meternos en el Espíritu. Y eso va a traer a más almas. Eso va a traer a más vidas a la iglesia. Que haya avivamiento en el altar, que haya avivamiento en la iglesia, en los hombres de Dios. No solamente en la iglesia, porque miren, en la iglesia todos somos cristianos. ¿Qué hay de afuera? ¿Qué hay cuando tenemos que dar testimonio afuera? Tenemos que dar testimonio afuera de Dios. Que cuando vea la enfermedad no diga, mándelo al doctor. No, usted vaya y en el nombre de Jesús imponga manos a Él, creyendo que Dios lo hace, que Dios te glorifica. Hablar del restauramiento de la obra de Dios, tenemos que hablar de esa sanidad divina. Hoy en la iglesia, hermano, Jesús